Vamos a hacer una oración para comenzar y para que se pueda sentar. Si gustan cerrar sus ojos. Padre Santo, le damos gracias por este día, permitirnos reunir aquí. Le rogamos que su Espíritu Santo que mora en nosotros esté con nosotros y nos guíe en esta palabra, que abra nuestra mente, nuestro corazón para comprenderla, para poner en práctica lo que hablemos en esta tarde, Señor. Te rogamos grandemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todo esto. Amén. ¿Pueden sentarse? Vamos, bueno, la semana antepasada estábamos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 2, que lo voy a leer. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas. La semana antepasada, Primera de Pedro, capítulo 1, del 1 y 2. Me enfoqué en la parte del versículo 2 que dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, hablé de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Aquí pues podemos ver la muestra de diferenciación de la persona de la Trinidad, de nuestro Dios, nuestro único Dios, tres personas. Hablé del Padre, ahora voy a hablar del Espíritu Santo, la siguiente, si Dios quiere, de Jesucristo. Entonces, la semana antepasada, con la prédica del Padre, dije que el título de la prédica fue ¿quién es Dios Padre? Esta vez no lo voy a llamar así el Espíritu Santo, porque me di cuenta que hay demasiado que ver, demasiado que aprender, que básicamente no sería como que yo explicara a una persona la Trinidad en su totalidad, sino para conocer un poco más, unos puntos básicos, no tan básicos, pero conociendo al Espíritu Santo. Sí, conociendo más al Espíritu Santo. Sí. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Bueno, ya sabemos que nuestro único Dios subsiste en tres personas. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Se le dice la tercera persona no porque valga menos que las otras dos, sino porque en la Biblia vemos su aparición al final, después de la resurrección de Cristo. Es dado la promesa dada, el Consolador para nosotros. Entonces, la tercera persona de la Trinidad. Amén. El Espíritu Santo, aunque podemos decir que apareció hasta después de la resurrección, obviamente no, ya estaba desde el principio, ¿no? Esto lo podemos ver que igual que en la prédica pasada, empecé con Génesis 1 y 2. Hoy igual voy a mencionar, no saqué ahora sí traigo los textos. Se me había olvidado. Ok, y de nuevo voy a iniciar con Génesis, porque como les decía, desde un principio vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo desde el inicio de la creación. En Génesis 1 y 2 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahí podemos ver, está Cristo, está el Padre, está el Espíritu Santo, pero cuando toque lo de Cristo, explicamos lo de Cristo. Ahorita, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Después, como continúa la Biblia, pues seguimos viendo al Espíritu Santo. Después de la pequeña aparición que podemos ver ahí en Génesis 1 y 2, el Espíritu Santo obviamente sigue trabajando con los cristianos de una manera diferente a como trabaja hoy en día, porque hoy por las Escrituras sabemos que mora en nosotros y con nosotros. Y en el Antiguo Testamento se veía en ciertas ocasiones puntuales. Una de las que voy a hablarles es el Espíritu Santo hablando a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Les voy a decir los textos, pero aquí los tengo anotados para no irnos tanto, porque voy a decir muchos textos.
En 2 de Pedro 1:21 dice: pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces aquí podemos ver que desde el inicio, desde el Antiguo Testamento, cada que los profetas hablaban algo, obviamente era inspirado por Dios. Y aquí en el texto de 2 de Pedro 1:21 vemos que ninguna profecía fue jamás dada por acto de voluntad humana, porque la persona quisiera darla o porque la persona quisiera decirla, sino que eran hombres inspirados por el Espíritu Santo que hablaron de parte de Dios. Este versículo está en el Nuevo Testamento, pero está haciendo referencia a los profetas del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay 12 libros de los profetas, que hay más profetas que los 12 que se mencionan que los nombres de los libros de los 12 profetas. Tenemos ahí el rey David, que también fue un profeta. Tenemos salmos que son mesiánicos, que hablan del Mesías. Tenemos varios profetas, ¿no? Tenemos, por decir, otro pasaje que habla sobre ese tema de la inspiración del Espíritu Santo a los profetas. En Nehemías 9, 20, 21 dice: y diste tu buen espíritu para instruirles, no retiraste tu maná de su boca, y les diste agua para su sed. Por 40 años proveíste para ellos en el desierto y nada les faltó. Sus vestidos no se gastaron ni se hincharon sus pies. De nuevo ahí podemos ver al Espíritu Santo instruyendo a los cristianos, a los creyentes, a los hijos de Dios en el Antiguo Testamento. Tenemos otro pasaje en Hechos 28, 25, 27. Dice: al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse. Después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio de Isaías el profeta, diciendo: ve a este pueblo y di, al oír oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado. De otro modo, verían con los ojos y oirían con los oídos, y entenderían con el corazón y se convertirían, y yo los sanaría. Aquí estamos viendo de nuevo cómo hace alusión el pasaje de Hechos de que el profeta Isaías fue inspirado por el Espíritu Santo para hablar al pueblo de Israel, diciendo que a pesar de que les hablaron iban a rechazar, cosas con las que también nosotros hoy en día tenemos que tener cuidado, porque muchas veces nosotros también se nos habla por la palabra de Dios. Un hermano nos da una palabra en una prédica y escuchamos, pero se queda hasta ahí, ¿no? Escuchamos y no ponemos en práctica ni aceptamos las cosas que claramente estamos viendo. En Miqueas 3, 7, 8 dice: los videntes serán avergonzados y confundidos los adivinos. Todos ellos se confundirán, se cubrirán la boca porque no hay respuesta de Dios. Yo, en cambio, estoy lleno de poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Ahí el profeta Miqueas estaba hablando juicio para Jacob, que es para el pueblo de Israel, sobre cómo habían los videntes, los adivinos estaban haciendo cosas incorrectas, llevando por mal camino al pueblo, pero él les dice: yo en cambio estoy lleno de poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su rebelión. De nuevo, son pasajes que puse para que veamos que el Espíritu Santo ya está, porque el Espíritu Santo es Dios y está apareciendo durante toda la Biblia en sitios puntuales que hay que reconocer. Amén. Ok. En Hechos 1, 4 y 5, lo tengo en la NTV porque se me hizo que estaba un poco mejor explicado. Dice: una vez, mientras comía con ellos, hablando de Jesús, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu del Señor. Que aquí Jesús está hablando a los discípulos sobre que no se vayan a Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo.
Y aquí podemos observar otra vez, de nuevo, la diferenciación de las personas de la Trinidad en la parte, la puse en la NTV porque creo que lo dice un poco mejor. Dice, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo. Ahí está el Padre es quien va a enviar el regalo es el Espíritu Santo. Amén. Que les prometió, el Padre fue quien lo prometió, tal como les dije antes. Jesús es quien está diciendo esto, y ahí podemos ver de nuevo, Jesús dice que el Padre enviará un regalo, y el regalo es el Espíritu Santo. Ahí tenemos las tres personas de la Trinidad. Okay. Y en Hechos 2, 17, 21 vemos la promesa. Dice, y sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso es un pasaje que nos habla sobre lo que ya veíamos en el pasaje de Hebreos, que dice, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo o la promesa. En algunas traducciones dice la promesa, creo que en la NBLA dice la promesa. Y la promesa es esa, que será derramado el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, sobre toda carne. Sus hijos y sus hijas profetizarán, verán visiones, soñarán sueños. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿El nombre de quién es el Señor? El nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Okay. Bueno, en Hechos 10, 19, 20 dice, mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, mira, 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos porque yo los he enviado. Allí en ese capítulo de Hechos, Pedro había tenido una visión, algunos la vamos a conocer, donde dice que se bajaban las cortinas y se veían unos animales y le decía, mátalos y come de ellos, pero eran animales que para el pueblo de Israel eran considerados inmundos, no se deberían de comer. Amén. Entonces Pedro le dice, Señor, yo nunca he comido un animal inmundo. Y Dios le dice, no llames inmundo lo que yo he llamado bueno, ¿no? Entonces llegan 3 hombres que había mandado un gentil que era creyente buscando a Pedro. Entonces aquí vemos el pasaje de Hechos 10 que dice, mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, mira, 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes acompañarlos porque yo les he enviado. Ahí vemos cosas que en la Biblia, una de las cosas por las que sabemos que el Espíritu Santo es Dios es porque hace y dice cosas que solo Dios puede decir. Una de esas es que el Espíritu Santo le está hablando, o sea, con personalidad, le está diciendo, mira, 3 hombres te buscan. Eso se lo dice el Espíritu Santo a Pedro. Y le dice, no dudes en acompañarlos porque yo los envío. El Espíritu Santo los envió a que buscaran a Pedro. Entonces ahí podemos ver ese tipo de pasajes donde se denota que se hace ver que el Espíritu Santo tiene tanto personalidad y autoridad que solamente Dios puede tener, porque el Espíritu Santo pues es Dios, ¿no? Es una persona, la tercera persona de la Trinidad, quien nos va a guiar a la verdad, que eso lo podemos ver en Juan 16, 13, 15, aquí lo tengo igual. Dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que ha de venir. Él me glorificará, eso lo está hablando Cristo, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Entonces toma de lo de Cristo, que lo de Cristo es lo del Padre, porque lo del Padre es del Hijo y lo del Hijo es del Padre. Amén. Y lo hará saber a nosotros, ¿no? Nos va a guiar a toda verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues la verdad es Cristo, ¿no? Porque vemos en el capítulo de
bueno, en el pasaje de Juan que dice: Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces, cuando el Espíritu dice que nos va a guiar a toda verdad, se refiere que nos va a guiar a Cristo, porque Cristo es el único Salvador. Pero el Espíritu Santo nos ayuda, como vimos en 1 de Pedro 1:2. El Espíritu Santo se va a encargar de irnos santificando, de irnos acercando más a parecernos cada vez más a Cristo, a ayudarnos a guiarnos en el camino, a hacer lo correcto, a santificarnos, a ir quitando, purificando lo malo de nuestros corazones. No vamos a llegar a la perfección, lo sabemos en esta vida, pero el Espíritu Santo nos va guiando a ser mejores, a parecernos más a Cristo, que es lo que deberíamos añorar todos, ¿no? A ser cada vez más parecidos a Cristo. Okay. ¿Cómo trabaja? Bueno, era necesario que Jesucristo se fuera para que se fuera a la diestra del Padre, para que viniera el Espíritu Santo. Lo vemos en Juan 16:7, dice: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. ¿Quién es el Consolador? Pues es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo trabaja el Espíritu Santo ayudándonos en la santificación, que ya vimos un poquito en estos pasajes de cómo se ha presentado el Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento, hablando por los profetas. Hay más pasajes que pude haber puesto, pero no quería poner tanto, ¿no? Pero tenemos pasajes como en Sansón, que se dice que era lleno del Espíritu de Dios. Pero quise enfocarme en esas partes donde el Espíritu Santo habla a través de las personas. Entonces, ¿cómo trabaja el Espíritu Santo y nos ayuda en nuestra santificación? Uno de los puntos es que nos convence del pecado. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Al escuchar la palabra del Evangelio, que tiene poder para salvación, el Espíritu Santo empieza a actuar en nosotros, convenciéndonos de pecado, haciéndonos ver que somos pecadores y que la paga del pecado es muerte. Lo vemos en la Biblia también. La paga del pecado es muerte. Entonces nos convence del problema que tenemos. Tenemos, como quien dice, una enfermedad, el pecado, y esa enfermedad nos lleva a la muerte. Entonces, lo primero que hace el Espíritu Santo es convencernos de decirnos: hey, tienen un problema grave, un problema que los va a llevar a condenación, una enfermedad que no se puede quitar de ninguna manera humana posible. Pero también nos muestra a través del Evangelio que tenemos una cura. La cura es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Él paga por los pecados que hemos cometido nosotros y que vamos a cometer, porque seguimos siendo pecadores, a pesar de que buscamos siempre agradar a Dios. Tenemos esta naturaleza caída, se podría decir, que tiene esa tendencia a querer pecar. Si se fijan, siempre podemos ver que siempre lo que más nos gusta o lo que más nos llama la atención es lo que nos afecta, tanto espiritual como físicamente. Un ejemplo, por decir, ¿qué te hace bien, no? Pues comer frutas, verduras, comer de manera saludable. Pero ¿qué queremos, no? Pues comer chucherías, queremos comer pizza, cosas que siempre nos hacen daño. Entonces, como que nuestra naturaleza siempre busca lo que es dañino para nosotros. Estamos así. Desde el pecado de Adán, nuestra naturaleza ha sido con la tendencia a lo malo para nosotros. Gracias a Dios, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos va ayudando a ir cambiando, a ir dejando lo malo, a ir purificando nuestro corazón, y no limpiando y cambiando, ¿no? Entonces, nos convence de pecado. Lo vemos en Juan 16:7. Esto sí lo vamos a leer. Vamos a ir a Juan 16:7 al 10.
Juan 16, del 7 al 10. Dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre, y ustedes no me verán más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Bueno, era hasta el 10, me pasé. Entonces, aquí en este pasaje podemos ver lo que les decía. Cuando cuando fue enviado el Espíritu Santo, dice que Él iba a venir para convencer al mundo de pecado. Todos somos pecadores, la palabra lo dice, que no hay justo ni aún uno, todos somos pecadores. Y esa es una de las primeras cosas que tenemos que entender sobre nuestra posición humana, nuestra naturaleza humana. Y es lo primero que nos hace ver el Espíritu Santo, que somos pecadores, que tenemos un problema, ahí lo podemos ver. Y tenemos que tener cuidado, como dice en Hebreos 3:12-13, que si no lo buscan lo voy a leer yo. Dice, tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Esa es una advertencia que nos hace la palabra de Dios, que no seamos endurecidos por el engaño del pecado, que nos exhortemos los unos a otros cada día mientras todavía se dice hoy. ¿Por qué mientras todavía se dice hoy? El día de hoy, gracias a Dios, estamos con vida. Tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien, ¿no? Los que son inconversos, el día de hoy es un regalo, tienen la oportunidad de ponerse a cuentas con el Señor, de aceptarlo, para que seamos revestidos de Cristo, para que pague por sus pecados. Y nosotros, los creyentes, como dice aquí en este pasaje, que nos exhortemos los unos a los otros cada día. ¿Por qué? Porque, como les decía, somos hombres pecadores en un mundo caído, y todos los días corremos el riesgo de cometer pecados o de cegarnos de alguna manera. Entonces, por eso también Pablo nos recomienda que no dejemos de congregarnos, porque congregarnos es como nos podemos exhortar los unos a los otros. Si no te congregas en ningún lugar, ¿quién te va a hacer ver que estás cayendo en algún pecado, que estás cometiendo algún error, que estás haciendo algo que no deberías hacer? Entonces, congregándote, teniendo comunión con tus hermanos, es como alguien te puede decir, oiga hermano, yo miro que esto está haciendo usted mal, no en el sentido de regañar, esa es la palabra, que nos exhortemos con amor, pero precisamente por eso, porque nos amamos, no queremos que nadie se caiga, como dice aquí, que alguno sea endurecido por el engaño del pecado. Entonces, por ese mismo amor hay que exhortarnos y decirnos cuando vemos que alguien está en peligro de caer en pecado, de perderse. Entonces hay que, por amor a los hermanos, decirles y sacarlos de algún error para que nadie se pierda. Entonces, una advertencia que debemos tener muy en cuenta todos los días mientras se dice hoy. Amén. Ok. Otro punto, mora en nosotros. Vamos a ir ahí a Romanos 8:11. Me indican con un amén cuando están ahí. Amén. Okay. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Entonces, aquí vemos claramente que el pasaje nos dice que el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en nosotros. El espíritu de Dios, el Espíritu Santo mora en el creyente. Ahorita, un poquito más adelante, vamos a hablar sobre cómo es, cuándo se recibe.
Ok, y vamos a ir también a 1 Corintios 3:16. Me indican con un amén cuando estén ahí. Dice: ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Es una pregunta que hace Pablo a los Corintios. ¿No saben ustedes que son templo de Dios? Somos templo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y tenemos que tener cuidado de no ser de los que no tienen el Espíritu de Dios. En Romanos 8:9 dice: sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, no estamos en la carne, no moramos en la carne, en el sentido de que no deberíamos estar pecando, no deberíamos practicar el pecado, que es diferente el pecar que practicar el pecado. Amén. Todos como seres humanos, como le dije, tenemos una naturaleza con tendencia al pecado. No hay nadie que sea justo, no hay nadie que sea perfecto, ni bueno. Entonces, todo día con día corremos el riesgo de pecar. Tenemos el riesgo de caer en algún pecado, pero el ser practicante del pecado es la práctica significa mejorar algo, ¿no? Hacer algo tantas veces que te salga muy bien. Entonces, ser practicante del pecado es que lo hagas y lo hagas y lo hagas y lo hagas con la intención de hacerlo, que es muy diferente a cometer un pecado por un descuido, por nuestra humanidad. Ok, nuevas criaturas. Vamos a ir a Ezequiel, a Ezequiel 36, 25 y 27. Y vamos a hablar de cómo es que somos nuevas criaturas y cómo el Espíritu Santo participa en eso. Ezequiel 36, 25 al 27. ¿Me indican con un amén? Amén. Ok. Dice: entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Y podemos ver claramente en el versículo 27, dice: pondré dentro de ustedes mi espíritu, que es el Espíritu Santo de quien estamos hablando hoy, y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Nosotros como cristianos deberíamos esforzarnos por andar en los estatutos de Dios, en los mandamientos morales que nos ha dejado, que están escritos ahora en nuestros corazones. Y por medio de Cristo, por arrepentimiento y fe, somos hechos nuevas criaturas. Lo vamos a leer ahora para completar el pasaje en 2 Corintios 5, 16 y 17. Por eso siempre anoto casi la mayoría, más que algunos muy puntuales que siento que deberíamos de leerlos. Sí. 2 Corintios 5, 16 y 17. Amén. 2 Corintios 5, 16 y 17. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, no se refiere a que Cristo haya pecado, sino que lo conocieron en su humanidad, en su forma humana, cuando se encarnó y vino a la tierra. Conocemos a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Ese pasaje habla sobre nuestra conversión, que cuando estamos en Cristo, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, meramente
como mencioné, el Espíritu Santo nos convence del pecado. Entonces, una vez que te convences de pecado, deberías arrepentirte de tus pecados, porque te das cuenta que es algo malo, dejando de lado que el pecado, la paga del pecado, muerte, que nos lleva a condenación. Cuando el Espíritu Santo te convence del pecado, te das cuenta de que el pecado es una ofensa de Dios, que Dios te ama y que todo lo que es un pecado es una ofensa directa hacia Dios. Entonces te das cuenta de ese problema que tienes, te das cuenta de lo mal que estás haciendo y deberías arrepentirte. Ese es el comienzo. Te arrepientes, tienes fe en Cristo, y ahora es que eres una nueva criatura. Pero en el Espíritu Santo recibimos el lavamiento y la regeneración. Vamos a ir a Tito 3, 4 al 6. Tito 3, Tito 3, 4 al 6. Okay. Tito 3, 4 al 6 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Pues, lo voy a volver a leer porque me parece que es un pasaje muy importante. Como ya leímos en Ezequiel, en 2 Corintios 5, 16, Jesucristo fue quien pagó por nuestros pecados. Al aceptarlo, arrepentirnos de nuestros pecados y nuestra fe, nos convertimos en nuevas criaturas. Pero en este pasaje de Tito 4 al 6 vemos el obrar del Espíritu Santo en esa acción del arrepentimiento y el ser nuevas criaturas. Lo vemos en este pasaje que dice: Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Sabemos que la salvación es por gracia, no por ningún hecho para que nadie se gloríe. Entonces no es por nada que nosotros hayamos hecho, es sumamente por la gracia de Dios, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento y la regeneración. Lavamiento de nuestros pecados, la limpieza de nuestra alma, de la regeneración, que es cuando regenerar es volver a hacer lo que estaba destruido. Regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos da el lavamiento, la regeneración y la renovación. Obviamente todo es obra de Dios, pero estamos hablando del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y ahora vamos a hablar sobre, ya vimos, ¿no? El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, desde la creación, cómo habló por los profetas. Ya vimos cómo el Espíritu Santo nos convence del pecado, cómo el Espíritu Santo trabaja en nuestro lavamiento y regeneración para que seamos nuevas criaturas. Y vamos a ver otro punto sobre la muestra de nuestra conversión, lo que hace ver que realmente hemos sido convertidos, que somos nuevas criaturas. Amén. Dice en Santiago que mostremos nuestra fe con nuestras obras, y vamos a hablar un poquito de eso que muestra la conversión, que son los frutos del Espíritu Santo. Vamos a leer Gálatas 5, 22 al 26. 5. Gálatas 5, 22 al 26. Amén. Dice así: pero el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, el primer fruto que se nos muestra en el
pasaje es el amor. Sabemos que los que no aman no conocen a Dios, porque Dios es amor, y no habla solamente de amor romántico, sino de el amor genuino entre las personas. Que tienes que amar a tu prójimo, es el segundo mandamiento más importante después de amar a Dios. Después vemos el gozo y la paz que solamente Cristo nos da. Tenemos que tener paciencia, es uno de los frutos del Espíritu Santo que tenemos que tener, que tenemos que buscar, ser pacientes, mostrar a Cristo reflejando en nosotros, mostrar que realmente nos arrepentimos, que realmente nos convertimos al Señor Jesucristo, que queremos ser sus discípulos y como tal deberíamos tratar de imitarlo. Y pues una de las cosas que muestran eso es la paciencia también, la benignidad, ser bondadoso, la fidelidad, la mansedumbre, que la mansedumbre no es el ser, no sé, como permitir que te pisoteen y no hacer nada. La mansedumbre es muy parecida al dominio propio. La palabra, miré en unas definiciones, lo explica en el hecho como cuando tienes un caballo, dice un caballo muy fuerte, bronco, dice. La mansedumbre sería cuando ya tomas a ese caballo y el caballo lo diriges fácilmente, con, ¿cómo se llama? Con la rienda. Con las riendas, sí, con las riendas. Dice, no quiere decir que el caballo lo hayas hecho débil, que lo hayas hecho diferente. El caballo sigue siendo ese caballo fuerte, con esa fuerza, con ese valor. La mansedumbre es que ese caballo fuerte está dominado y dirigido a donde debe, como debe dirigirse. Entonces, esto es la mansedumbre, no que nos volvamos débiles, sino que tengamos dominio propio de nuestras emociones, de nuestra manera de actuar, y todo lo que hagamos sea encaminado, que en este caso tiene que ser a buscar a Cristo, a servir a Cristo, a ser como Cristo. Amén. El dominio propio, contra tales cosas no hay ley. En el 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, buscando las cosas espirituales. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ok. En esta parte también quiero mencionar un poco de, estamos hablando del Espíritu Santo, no podía no mencionar, sobre la llenura del Espíritu Santo. Que si bien el pasaje más famoso que se utiliza comúnmente para hablar sobre ser lleno del Espíritu Santo es Hechos 4:31, que dice, después que oraron, ese no es, perdón. Oh, sí, a ver, es Hechos 4. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Ese no era. Este es Hechos 2:4, me pasé, ok. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Este capítulo en Hechos 2 es donde habla el famoso Pentecostés. Amén. Cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los creyentes, y uno de ese pasaje famoso que dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para hablar. Esto es una muestra de la llenura del Espíritu Santo, pero no quería enfocarme tanto en esa parte porque, bueno, muchos lo pueden conocer, yo sé que muchos no. Pero quería mostrar otros pasajes que hacen referencia, que nos muestran también qué otras cosas son ser lleno del Espíritu Santo. Y hablar en lenguas es estar lleno del Espíritu Santo, claramente. Pero no es la única manera en que el Espíritu Santo, o es que se nos muestra en la palabra de Dios que el Espíritu Santo llenó a alguien. Vamos a ir a Hechos 2 porque vamos a leer otro pasaje que está ahí. Ok, en Hechos 2 vamos a leer 37 al 39. Dice, me indican por nombre cuando están ahí. Amén. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Aquí es después de que habló Pedro sobre la promesa del Espíritu Santo. Y dice, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo.
Que aquí en este pasaje podemos ver claramente cómo es que podemos recibir al Espíritu Santo, cómo el creyente recibe al Espíritu Santo, y como les había comentado un poquito antes, cada uno de ustedes dice: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor Dios llame. Sí, ese es un equipo. Ok. Pedro nos dice cómo ser parte de la promesa. Y tenemos otros ejemplos de cómo ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a ir a Hechos, ahí un poquito más adelantito, Hechos 4, el 8 y 10. Del 8 al 10, perdón. Hechos 4. Dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Entonces aquí podemos observar en el versículo 8, dice: Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Si leemos en la parte más adelante, en los últimos versículos, el 10 y el 9 y el 10, habla sobre, en este pequeño versículo, dice en el 10: sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo Nazareno, a quienes ustedes crucificaron y quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano. En ese momento Pedro fue lleno del Espíritu Santo, le respondió a los gobernantes y predicó a Jesucristo. Ese versículo es pequeñito, pero podemos ver cómo Pedro fue lleno del Espíritu Santo y frente a ellos respondió y aún predicó la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, que esas son las buenas nuevas, que Cristo resucitó y que nuestros pecados están pagados. Entonces, fue lleno del Espíritu Santo y predicó. Otro pasaje en Hechos 4, en el 31, ahí mismo en el 31, dice: después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. No, el mencionar estos ejemplos no quiero decir que no sean llenos del Espíritu Santo y no hablen en lengua, no, por supuesto que no. Pero vemos aquí que puede ser lleno del Espíritu Santo para predicar la palabra de Dios con valor. Y es una de las cosas que creo que deberíamos hacer todos, ser llenos del Espíritu Santo y predicar la palabra de Dios con valor. No solamente aquí entre nosotros los creyentes, sino más con los no creyentes, con la gente a la que le podemos hablar de las buenas nuevas y que puede arrepentirse, creer en Dios y ser salvo, evitar la condenación. Entonces, seamos llenos del Espíritu Santo y hablemos la palabra de Dios con valor, como dice en Hechos 4:31. En Hechos 13, 19, a ver, Hechos 13, 9 al 11, lo tengo yo aquí, sí. Dice: entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. En ese pasaje Pablo estaba yendo con un gobernador, si no me equivoco, y ese era un hombre que era un hechicero que estaba interfiriendo a Pablo porque no quería que se convirtiera el otro hombre. Entonces, ahí vemos que dice que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, lo reprendió y fue que quedó ciego por el poder de Dios. Pero vemos que también podemos ser llenos del Espíritu Santo para reprender algo incorrecto, algo malo, algo que es una obstrucción de lo que es el poder de Dios, y para que no llegue algo de la misericordia de Dios a alguien. El diablo obviamente todo el tiempo va a estar trabajando para evitarlo, pero como Pablo podemos ser llenos del Espíritu Santo y reprender ese tipo de cosas. Amén. Son ejemplos de
de cosas que la llenura del Espíritu Santo puede hacer en nosotros. No solamente en hablar lenguas, también podemos hablar la palabra de Dios con valor, reprender las cosas de las obras del enemigo. Y otro pasaje en Éxodo 31, del 1 al 5, dice: el Señor habló además a Moisés diciendo: mira, he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Entonces, y en el labrado de piedras, para engaste y el tallado de madera, a fin que trabaje en toda clase de labor. En ese pasaje es curioso porque vemos que Dios llenó de su Espíritu, del Espíritu Santo, a esa persona y le dio sabiduría en inteligencia y conocimiento para toda clase de arte. ¿Por qué le dio eso? ¿Para qué? Porque ellos iban a trabajar en la obra del Señor, que era el tabernáculo, si no me equivoco. Entonces, vemos ahí también ese tipo de cosas, que podemos ser llenos del Espíritu Santo para trabajar en la obra de Dios, de cualquier manera que el Señor quiera trabajar con nosotros. Yo creo que ahí puede entrar de que tú puedes ser lleno del Espíritu de Dios y tener habilidad para tocar un instrumento para Dios, para hacer cualquier obra que sea para servicio, para la obra de Dios. Entonces, en ese pasaje de Éxodo podemos ver eso, que el Señor llenó del Espíritu Santo a esa persona en sabiduría y en conocimiento, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en el labrado de piedras, en cosas que son más como artísticas o de construcción, pero que Dios puede llenar. Dios puede llenar de su espíritu a alguien para que haga algo hermoso para la misma obra de Dios. Amén. Y también, y por último, los dones del Espíritu Santo. Vamos a ir a 1 Corintios 12, 4 al 11. ¿Me indican por un amén? Amén. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para hacer para el bien común. Pues a uno le es dada la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. Entonces, aquí nos mencionan los diversos dones del Espíritu Santo. Se nos dice, ¿para qué son los dones? Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Cada don que el Espíritu Santo reparte, vemos que es para la ayuda de la iglesia, para el bien común. Un don de sanidad no es para que te sanes tú solamente, es para que se sane alguien más de la comunidad cristiana. Ese es en esencia lo que se busca, lo que busca el Espíritu Santo cuando nos reparte dones, que cada don que nos es dado sea de beneficio, de bien común para cada uno de nosotros, que sea para que nosotros podamos servir a nuestros demás hermanos con el don que el Espíritu Santo en su sabiduría y su misericordia nos haya dado. Amén. Entonces, el mismo Espíritu distribuye individualmente a cada uno según su voluntad. Ahí vemos, el Espíritu Santo le da a cada persona el don que Él quiere dar. No es de que nosotros digamos, no, pues yo quiero fulano don y ese tengo que tener, o yo digo que voy a tener este y ese va a ser. Aquí claramente se nos dice que el Espíritu lo distribuye individualmente a cada uno según su voluntad, según la voluntad de Dios. Es el don que vamos a tener.
conclusión, podemos aprender o debemos aprender que el Espíritu Santo es Dios. En la tercera persona de la Trinidad, habló por medio de los profetas, profecías que tanto que ya se cumplieron como que aún no se han cumplido, que son para el final de los tiempos, para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque va a volver, lo dice su palabra. Es una promesa que fue dada para nosotros, que ya lo miramos en el pasaje de Hechos, que muere en nosotros, que nos lleva a una mayor santificación día con día, nos va santificando, nos va purificando, nos va limpiando, nos va acercando más a Dios, a hacer que nos parezcamos cada día más a Cristo, que dejemos las cosas pasadas de nuestro viejo hombre o vieja mujer, porque ahora, como vimos, nos arrepentimos, tuvimos fe y nos convertimos y somos nuevas criaturas. Entonces deberíamos buscar dejar atrás todo eso que traíamos arrastrando, dejar todas nuestras cargas en Dios. Nos da dones que son para beneficio, para bien común de la congregación. Nos ayuda a tener una mayor comunión con el Padre y con el Hijo. Y todos, sin distinción, podemos ser parte de la promesa del Espíritu Santo si nos arrepentimos de corazón y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Para terminar, quiero que vayamos a un pasaje en Efesios 1, 13 y 14. Efesios 1. ¿Me indican con un amén cuando estén ahí? Ok, Efesios 1, 13 y 14. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad y el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miradas a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Vemos que somos sellados después de escuchar el mensaje de la verdad, que es Cristo, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, somos sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de que tenemos la promesa de la vida eterna también, que estaremos con Cristo por toda la eternidad. Es garantía de nuestra herencia, ahora como la iglesia es el pueblo de Dios, con miradas a la redención de la posesión adquirida de Dios. Y todo esto, que es por su gracia y su misericordia, es para alabanza de su gloria. Todo es para la gloria y la honra de Dios. Amén. Bueno, este es el mensaje. Gloria a Dios. Espero haya sido de bendición y que me haya podido expresar de manera correcta, que todos lo hacemos para Dios. Entonces voy a hacer la oración a terminar la predica. Si se gustan poner de pie, están cerrados sus ojos. Padre Santo, le damos gracias por permitirnos estar aquí. Le rogamos que este mensaje haya sido de bendición para todos nosotros, que se quede en nuestro corazón, que podamos poner en práctica, que haya servido para que conozcamos un poco mejor el Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo trabaja día a día con nosotros, buscando ser más parecidos a nuestro Señor Jesucristo, tener una mejor comunión con usted, Padre, y que nos guíe. Sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos va limpiando y purificando día con día nuestro corazón. Sabemos que somos imperfectos, pero agradecemos su misericordia y que nos da la promesa de la salvación aún sin ser merecedores. Le damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un aplauso para Dios va a quien dirige. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre.
Gloria. Y su pueblo. En victoria. Amén. Bueno, pues yo creo que no hay nada que agregarle a la palabra que hoy nos ha sido recordada, ¿verdad? Y mostrada, enseñada. La palabra de Dios pues siempre nos muestra de que necesitamos nosotros estar recordando y recordando cada una de estas cosas. La llenura del Espíritu Santo nosotros como cristianos es muy importante, porque como dice, pues si no tenemos al Espíritu Santo en nosotros, entonces no formamos parte de la iglesia de Cristo. Y si no formamos parte de la iglesia de Cristo, tampoco no tenemos ninguna salvación, ni Dios se va a mover a través de nosotros. Me llamó mucho la atención. En la práctica, no sé si les ha llegado como cuando dice la llenura del Espíritu Santo, y Pablo dijo, la llenura del Espíritu Santo, y Pedro evangelizó, la llenura del Espíritu Santo, y se hizo tal cosa y se profetizó. Nosotros en la práctica, nosotros vamos a sentir ese impulso a hablar determinado que no se va a aguantar, ¿verdad? No vamos a soportar la palabra. Cuando es la llenura del Espíritu Santo, muchos hablan de un toque, no, pero es llenura lo que habla la Biblia. Y no vamos a poder resistir. Cuando tengamos que hablar, vamos a hablarlo, porque el Espíritu Santo es el que nos mueve a hablar dicha palabra, porque no viene por inspiración nuestra, sino por inspiración divina, y esa palabra se tiene que exponer, y es muy bonito. Fíjense que una de las cosas que honran, que es un privilegio inmerecido, el saber que estamos conectados al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en nosotros permanentemente, pero va a haber una situación que hoy se llamó llenura del Espíritu Santo, que siempre vamos a estar conectados al Espíritu Santo, pero la llenura del Espíritu Santo es el mover el Espíritu Santo en ese momento en cada uno de nosotros. Es un privilegio y es algo muy padre, y es algo que debemos de buscar. Todos estamos conectados al Espíritu Santo. Jesucristo dijo que separados de él nada podíamos hacer, y lo que debemos buscar todos los días es esa palabra, la llenura del Espíritu Santo, para día con día nosotros estar funcionando conforme las ordenanzas del mismo Espíritu Santo. Ahora sí que las ordenanzas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tengo nada más que agregar. Eso es lo que a mí, yo estaba emocionado escuchando todo, y la verdad, gloria a Dios por la vida de mi hijo. Y me venía a mi mente cuando Dios levantó a Moisés y él puso trabas, y yo qué voy a decir, yo no tengo facilidad de palabra, y dijo, ahí está tu hermano Aarón, y yo me veo fortalecido por mí, y para mí como padre, ¿no? Orgulloso de que Dios me haya puesto a mi propio hijo como mi ayuda, o yo como ayuda de él, porque aquí estamos, somos siervos por parejo del Señor, pero a mí me da mucho gusto que Dios esté trabajando tanto en Rigo. Sí, sí, la verdad que me gozo, veo su crecimiento. Ya no es el joven que habló 5 minutos y titubeó, sino que ya está siendo instruido, ¿verdad? Y me gozo del ministerio. Todo el tiempo aquí en la palabra de Dios debe de haber el mover de Dios, la prédica, sí, el saltar, el gozarse, o sea, cada quien, los que quieren aplaudir, los que quieren danzar en el Espíritu Santo, podemos sentirnos libres, pero es muy importante un maestro de la palabra de la gracia en nuestros días, en este mundo, que la doctrina ha sido tan confundida, que nosotros mismos hemos caído en algunas equivocaciones. Es muy importante que surjan jóvenes hoy en día que se enfoquen en hablar la palabra de Dios tal y como la Biblia lo dice, y no como nos imaginamos. Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso a Cristo. Vamos a orar para ser despedidos. Padre Santo, gracias, Señor, le damos por esta palabra, Señor, por este estudio bíblico que a usted le ha placido, Señor, mostrarnos a través de su siervo, Padre. Muchas gracias, Señor. Nos ha iluminado en esta noche usted con su palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, porque usted ha decidido moverse a través de cada uno de sus hijos, Señor. Doy gracias, Señor, le doy gracias, Padre, por cada uno de los que están aquí presentes, Señor, siervos, Señor, juntamente con nosotros, y también coherederos y coherederas,
Señor, de la vida eterna. Gracias, Padre Santo, por la vida de cada uno. Y también le doy gracias, Señor, por todos aquellos que nos han acompañado en esta noche, Señor, a través de las redes sociales. Y sé que han sido bendecidos con su palabra en esta noche, Señor. Y le pido, Padre Santo, que nos siga ministrando, nos siga revelando cosas nuevas, nos siga iluminando, Señor, con su palabra, Padre Santo, para así poco a poco nosotros seguir creciendo, nuestro cuerpo espiritual se siga desarrollando, se siga sintiendo más fuerte, Señor, y le seamos más útiles para su evangelio, Señor, para su obra. En este momento, Señor, nos despedimos de este lugar, mas nunca de su presencia, Señor. Le pedimos que se vaya con los que nos vamos, se quede con los que se quedan, Padre Santo, y que siga bendiciendo a todas aquellas personas que nos siguen en las redes sociales. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y todos decimos Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Voy a dar un anuncio ya. Conexión lenta, Amén, parece que se reduce el equipo.